caballo otra vez. Ya vale. Aquí aún quedan más. Ahora se han llevado muchas ya. Vamos, Día Internacional de Tejedoras. Feria del libro. Ahí está, muy bien. 22 en YouTube. Vaya. Con lo bien que se lo puede pasar por aquí en el parque con libros y con todo. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Bien, porque estuvieron muy mal y ahora estamos. Hay que estar ahí, pero estamos. Ya, pero que se les Sí. Encantado. Hace muchísimos años. Y yo que leo mucho, pero no tengo tiempo para leer todo lo que tengo acumulado. Van a hablar. Sí, además tengo pendiente.
Buscamos un color que te guste, Marco. ¿Te gusta este? Vale. Rojo. Marta y María Teresa Ruiz, que para con el móvil. Sí, vamos hacia atrás. Da igual, ¿no? El orden en que se lea. Iván Velázquez, Fuego Fatur, Belinda Placé, El Muro de Piedra. En Librería Futuro, Javier Rubio, Zaragoza no se rinde. En Librería Siglo XXI, Roberto Malo, La Casa de las Pesadillas y el resto de su obra. Ahora a ver si tiene. Ahora a ver si tiene. No, ahora lo veo ahí. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Hola, buenas. Tenemos un autor. Para mi prima Victoria. Es... Yo también, Me están pitando los oídos de la entrada. Es tu prima. Pero perdona, Es tu prima. es muy fea también. Hablar de revisar, a seguir sabiendo qué cosas... Muchas gracias. Mira, que vas a salir, qué guapa. El último año la plaza cayó bien y venía a acabar. Como que fuese el día del libro. Eso es. Esperemos que vaya poco a poco mejorando. Bueno, nada, muchas gracias. Hasta luego. Y el libro de Alfredo es un estudio de investigación sobre la palabra, el trabajo poético, la necesidad de la soledad y del silencio para poder trabajar y para poder escribir, ¿sabes? Ah, vale, pues yo te regalo este. Venga, ¿vale? Venga, pues. ¿Te lo llevo? ¡Mira, ese rockero! Vale. ¿Y esto cuánto es? Pues te lo dicen ahora los compañeros. Hasta luego, gracias.
Espera. Dos. Dineros. ¿Quién me da dos dineros? Ahora te diré. Ah, la han cogido de otra casa. Una en inglés. Sí, creo que estaba ocupado. Ahora, nosotros hago tu llamadito que te viene. Aquí, o es la gran secada, o sea, Oye. Perdona, que estaba la niña con mucha eso. En cuanto salga te la dejo, ¿eh? Claro. ¿Quieres música? 18. Para cualquier cosa. Bueno, me parece que tampoco los tenéis porque solo traéis así Una pequeña selección y luego la pondré. Es que no sé si es novedad porque hoy he llamado, pero una hija justo no es... Aquí tienes, Carmen, con la ilusión de seguir compartiendo historias y sueños en el reino de la dulce. Perfecto, muchas gracias. Muy amable y gracias por la confianza. Ah, sí, a ver. El quinto sale en octubre, que lo he entregado ya. No, hago dibujo en plan hobby. Cómic, hobby. Ah, vale. Pero hostia, ahí lo tienes. Sí, con lo que tienes no. No, pero cómic, con rotuladores, alguno hay, pero acuarela. Te la llevas, soy la autora y te la dedico. Te llama la atención. Sí, para eso está, por supuesto, y luego te cuento la historia. Es muy bonita. Muy bonita Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿No lo encuentras? Te lo podemos pedir. Mañana fue buena. Pero aire, no sé, luego ya la tarde, pero luego la tarde, aunque sea mucho muy desapacible, nos tranqueamos, nos metimos y bueno, seguía ahí pasando. Sí, puede ser cualquier. Bueno, nada, nos seguimos hablando por ahí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que estás a tope? ¿Este es el último? Un relato muy curioso. En uno, un psicólogo entrevista a Dios. En otro, Caperucita sale de su cuento. En otro, unas paredes le hablan a una niña y le salvan pues, de unos atracadores. Y bueno, luego hay otro que es un hombre que tiene una enfermedad terminal y bueno, ha perdido las ganas de vivir hasta que bueno, llega su hijo y se las devuelve. Hay un poquito de todo. Sí, lo cuentan en el... ¿Algún otro?
Editorial 12 Robles, Jesús Fuste, Aquel Reino. Casino. En Editorial Lo Monstruo, Israel Gómez, Todas Cobra. Marina Cisneros, Todas Cobra. Ilustradora Tania Ávila, Cara de Pino. Alessandra Gómez, Monstruo Fiesta. En Editorial La Fragua, El Trovador, y Lara Guarón Espeleta, El último deseo de Marcial Longares. Ana Marcén, Cómo hacer todo lo que quiero hacer. En Editorial Pirineo, José María Sadue San Román, Vida tradicional en el Pirineo. Celedonio García Rodríguez, Cucarachón. En Editorial Sin Cabeza, Sandra Araguás, La tía Enriqueta. En El Corte Inglés, Luis Tueco, El cirujano de almas, El mercader de libros. En AFNAC, Juan Bolea, El síndrome de Jerusalén, La noche azul. Clara Mendívil, Loto Rojo. En el Pan de Ediciones de Poesía, Alfredo Saldaña, ¿hay alguien ahí? Nacho Squin, Nadar hasta la orilla. Estrella Carrasco Gil, Entre temporal y frente. En Hernando Ediciones, Fernando Jiménez. Felisa Fernández, del Pirineo, La Camisa Verde. En Pregunta Ediciones, Isabel Gutiérrez. Como para mitad de la feria está. Empresas de la Universidad de Zaragoza, Vicente Salas Tomás, la empresa española, de euro a la COVID-19. En Plasma Ediciones, Miguel Alvira, Mostaza. En Rol de Estudios Aragoneses, José Antonio Hernández Latas, Historias mínimas de la fotografía en Aragón. En Soldeca Editorial, José Luis Medero, Lecturas y Pasiones. Finalmente, en Comics, Sergio Hernández y Tony Caballero, Manga, Bajo. Sí, estuvo además en el kiosco de la música, tenía una tertulia, había cosillas. Se había disfrazado de romano y estaba ahí, que le gustan un montón de... Usted hablaba muy bien. Creo que seguís moviendo lo que es la vis comercial. Sí. Bueno, pero luego viene gente que es grandísimo. Y tenemos otro de boxeo, pero para hablar. Oye, he visto esa colección que se va a llamar Crochet. Eso lo digo yo en algún sitio de estos. Hablas de... Oye. Y no lento. Es que la peta ahí, Para mami,